Normalmente se califica a una bancada como oficialista o no en función a quién está en el gobierno. En el gobierno aún está el Partido Peruanos por el Cambio, porque el señor Vizcarra salió elegido como vicepresidente dentro de la fórmula presidencial de esta agrupación política. Y la bancada que ahí está en el Congreso también es la bancada de Peruanos por el Cambio. En consecuencia, sigue siendo la bancada oficialista o la bancada de gobierno. Lo que sucede es que Carlos Brus, naturalmente, ha expresado su malestar por la falta de coordinación que existe entre el gobierno, entre el Ejecutivo y su bancada. ¿Hace cuánto no se reúnen, por ejemplo? Creo que ya va a ser un mes de la última reunión con el presidente de la República y un poco más de la reunión con el premier. Normalmente siempre se estaba en coordinación con los ministros para ver cuáles eran las agendas en común, cuáles eran los temas que teníamos que defender en el Pleno del Congreso, y ahora pues en realidad es el piloto automático el que funciona y el que uno realmente está defendiendo la posición del gobierno en la medida que es consecuencia de una relación anterior, ¿no? Como en el caso de Mecha Arauz, que ya venía arrastrando varios temas y que los ha venido defendiendo en el Pleno, pero en realidad no hay esa coordinación que necesitamos que la haya. Llama la atención porque mañana, entiendo, van a ver el tema de pedido de facultades en comisión permanente o en el Pleno. En el Pleno. En el Pleno. Efectivamente, vamos a aprobar la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. Hemos tenido un largo debate en la Comisión de Constitución. Estuvo el ministro de Economía, nos encontramos con algunas sorpresas que respecto a al primer pedido de delegación que se presentó, se ha variado bastante en el dictamen la materia de la delegación. Inclusive hubieron oficios posteriores a la presentación del primer ministro de Economía en el Congreso, oficios posteriores en los que se retiraban algunos temas y se cedía al pedido de algunos congresistas. Es un hecho que realmente no ha pasado en otras situaciones similares. Eso es ¿no? importante. Es decir, lo que envió David Tuesta en su momento, ministro de Economía, que renunció, el nuevo ministro Oliva, ¿ha modificado ciertos pedidos? ¿Ha retirado algunos pedidos? A ver, no. El primer ministro de Economía, que se presentó en la Comisión de Constitución para exponer el pedido de delegación de facultades en materia económica, retiró posteriormente, a raíz del debate que se realizó en la Comisión de Constitución, algunos temas, mediante oficios. Ahora, esto no es un tema normal y usual, porque cuando uno presenta una delegación de facultades lo hace vía un proyecto de ley y después lo modificas por un oficio. O sea, no es lo procedimental. Bueno, se hizo, y en el último debate en el que ya estuvo el ministro de Economía actual, ya no se encontraban estos temas originalmente solicitados. Uno de ellos, para mencionar un caso en particular, es el tema de las exoneraciones tributarias, que se estaba pidiendo derogar muchas de ellas. Que era clave, porque lo que falta es plata en este país. Exacto, falta plata para realizar cuantas obras y para el cierre de brechas que tanto ha anunciado el gobierno. Pero sin esta posibilidad de derogar esas exoneraciones vamos a ir caminando lentamente. Ahora, claro, nos han dicho, no, va a haber un grupo de trabajo que va a conversar con el Congreso para determinar qué exoneraciones van y qué no. O sea, ¿no han coordinado nada de esto con la bancada de Peruanos por el Cambio? Temas económicos, cero. En absoluto. Entonces, realmente nosotros nos hemos dejado llevar por nuestro espíritu de colaboración, por lo que creemos que debe avanzar el país según el plan de gobierno con el que fue elegido el presidente Kuczynski y ahora el presidente Vizcarra. Y vamos a apoyar con la finalidad de que realmente veamos avances positivos, ¿no? Porque tampoco podemos, en aras de la no coordinación, poner obstáculos para que el Perú avance. Es decir, ya no le van a dar más un cheque en blanco en la medida que el Ejecutivo tampoco dialoga con ustedes. Lamentablemente creo que el presidente tiene asesores que no le están hablando positivamente de lo que es una relación o un vínculo con su bancada. Se está pensando en función de las mayorías. Y realmente los que hacen los grandes cambios no son las mayorías, sobre todo cuando son mayorías obtusas y sumisas. Los grandes cambios los hacen las minorías que aportan positivamente. Y las minorías que suman y que se unen pueden ayudar al gobierno del señor Vizcarra. Y además
del Parlamento en sí, yo le dije al presidente, el poder suyo no está necesariamente en el Parlamento, el poder suyo está en las calles, en el pueblo. En la medida que usted haga cosas positivas, la población lo va a respaldar, y cualquiera que fuera la posición de la bancada mayoritaria en el Congreso, si el pueblo está a favor suyo, obviamente que sus medidas van a ser respaldadas y bien recibidas. Pero pareciera que el presidente Vizcarra, o el propio premier Villanueva, está yendo más a la política real, es lo que quiero interpretar, y decidiendo, bueno, quiénes son los que cortan el jamón en el Congreso. Es el fujimorismo, nos guste o no nos guste, es el fujimorismo porque fue democráticamente elegido. Entonces me imagino que prefieren coordinar con el fujimorismo, que son los que van a terminar aprobando las leyes. Nadie les dice que no coordinen con todas las bancadas. Coordinar no significa someterse. Yo creo que eso está confundiendo el premier, que lamentablemente está, creo que, de alguna forma atado por ese vínculo mayoritario y que debe desligarse absolutamente. ¿Están sometidos al fujimorismo? Yo lo siento como que esa coordinación lo interpreta a su misión, que si no les gusta un término dentro de un pedido de delegación, lo quito, con tal que esto sea aprobado. Y no es así. Uno tiene que gobernar en función a las necesidades del país y debatirlo y consensuarlo, pero no dejarse intimidar en ningún momento, ¿no? ¿Esta es la gota que derramó el vaso? Me refiero a la relación con el Ejecutivo. ¿Pasan a ser ya una bancada independiente o no? No, en definitiva no se ha tomado ninguna decisión de ese tipo. Te repito, la bancada de Perú por el Cambio sigue siendo la bancada de gobierno, la bancada oficialista. ¿Pero está en evaluación? Ha habido una conversación al interior de la bancada y yo pienso que antes de tomar cualquier decisión en ese sentido habrá que conversar primeramente con el presidente Vizcarra, que es quien finalmente lidera en estos momentos este partido, ¿no?